que tiene un tipo de afasia, como de incapacidad del habla, pero no, yo creo que sí tiene ya yo creo que ya tiene ahí inicios de demencia. ¿Inicios de demencia? O sea, le cuesta, si lo ven, fíjense Santo Dios. cuando me mandó el video y habla algo de, no, ¿saben quién está peor? Vean al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Ese hombre no puede hilar ni una frase completa. O sea, no puede hilar una idea. Y pues es que el señor tiene 90 y tantos años, pero se ve bien, pues, o sea, ¿Cuánto? hasta eso. Pero luego se ve que sí tiene afectado ahí una que otra cosita. Pero sí, nos mandaron el video y es el presidente hablando de la tortilla, de la gasolina y del dólar, me parece que está hablando con un carnicero, pero se ve luego que no puede recuperar ciertas ideas y que le cuesta traerlo a la memoria. Entonces, yo así, nada más de verlo, digo, este hombre ya tiene un deterioro cognitivo leve o algo por el estilo. O sea, sí se ve afectado. Digo, no es justificación. Yo siento que también a lo Miedo. mejor está jugándole Ahí ¿cómo se está llama? una Hay bolsa. veces que siento, hay veces que sí siento que le juega al señor demencial, hay otras que sí se ve que se le complica. Pero sí, no, sí está mal el presidente, la verdad. No, no puede, no tiene como una concordancia en sus ideas y se nota, tiene como una falta de planeación, no sé, tendría que ver más entrevistas, más cosas de él, pero qué flojera, la verdad. No le cae agua al tinaco. No. Y la cosa es que muchos están especulando que una de las cosas que pasa cuando nos dio COVID o cuando los que tuvieron COVID es que hubo secuelas de problemas cognitivos, es decir, de atención, de memoria, de concentración y de lenguaje. Entonces, lo que andan diciendo es que como ahorita está peor, porque justamente está recuperándose del COVID. Entonces, que a lo mejor son sus efectos secundarios ahí entrando en juego. Pero, pues bueno, son puras especulaciones. ¿Lo ibas a comentar algo? Vi tu Oye, manita. pero qué terrible. Estamos en manos de puro loco, todo el mundo, porque a todos les dio COVID. Y la Sí, verdad es que no. si los analizas uno por uno, de veras, están muy enfermos. Ahora la nueva de Inglaterra, quién sabe cómo esté, pero la anterior, por favor, y estamos o sea que en una cuerda floja, toda la humanidad, eso es terrible. Depender de personas así, que no están capacitadas, bueno, ni para vivir su vida. No Buenos puedes, días, hija. Unos es días. terrible, Sí, 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 es sí. muy angustiante. Por Sí, eso sí, estamos en yo la recesión entiendo. casi todos los países. Sí. De hecho, esto ya había pasado en Estados Unidos. Joe Rogan, no, Joe Rogan no, Reagan, de los 80, presidente de los 80, de Estados Unidos, tenía Alzheimer cuando subió al poder. Reagan, Tenía el diagnóstico de Alzheimer cuando estuvo en el poder de Estados Ah, Unidos. sí, Y de de hecho hecho murió. hay un metaanálisis que vi hace poco que dice como todo, o sea, de su sexenio, bueno, no sexenio, de sus Cuatrienio. años en poder, como todo bajó así, en la economía, dicen que ese presidente fue el comienzo ¿cómo se llama? De la bajada de Estados Unidos, Del justamente, declive. el declive. Ese fue Entonces, una Reagan. Pero es que ahí ponen peor, ahí cada payaso. sí, pues es que hay cada cosa. Es cosa curiosa. Puedes ver que hay una asociación entre, pues por ejemplo, estos puestos de poder, o por ejemplo, si se fijan en las empresas, ¿quiénes son usualmente los líderes o los jefes? Pues son señor grande, o sea, o señores, señoras con trayectorias de bastantes años y de edad bastante elevadas incluso. O sea, hay jefes de hasta 80 años en empresas y así que no se retiran.
Y pues los presidentes sin hablar, o sea, creo que si hubiera ganado, por ejemplo, en ella sería el presidente más joven que hemos tenido. Pero en el caso, si se fijan, casi todos los estos de poder están manejados por adultos, que no está mal, pues, o sea, muchos su experiencia y sus capacidades las demuestran en su trabajo, pero hay otros que pues a lo mejor por terquedad Oigan, o ¿y no les hacen por no examen? dejar, ¿No les harán pues no, examen? no, no, Pues Pues qué ni nada, mucho carajo. menos. Y nada si que ni ellos no quieren ir, y si ellos no quieren ir, pues no, menos. O Ay, sea, no, tienen qué que ir con pena. voluntad, o sea, 68. pero bueno, ahorita Es que no ya vamos a comenzar responde. el tema. Me metí en el celular. Vamos a apagar los A micrófonos. ver, sí, Adiós. vamos a silenciarnos un momento. Cualquier pregunta pueden activarlo y preguntarnos, levantar la mano, ya sabe. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿qué fue lo que revisamos las últimas veces? Vimos la resolución de problemas, pero en esta vamos a revisar lo que es el lenguaje, qué es el lenguaje del cerebro, el circuito del lenguaje, y voy a dejar tareas para la próxima semana, como es de costumbre. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que para justamente la resolución de problemas, uno de los lóbulos más importantes es el lóbulo frontal, ¿no? Vimos que es un lóbulo que recibe una cantidad enorme de información, pero que también este, manda una cantidad enorme de información, que está constantemente en retroalimentación con todas las conexiones del cerebro y es de las áreas cerebrales que más conexiones y más comunicación tiene con el resto del cerebro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente el lóbulo frontal se encarga de funciones ejecutivas que si leyeron la lectura ya saben que son capacidades superiores que nos permiten modular, controlar nuestra conducta o planear, organizarnos y tener ideas, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente va a ser un papel importante en la mediación de nuestro comportamiento, de nuestras emociones, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sobre todo, que es lo más importante, cómo lo vamos a hacer, porque nos ayuda a planear y estamos viendo que pues, al resolver una problemática, pues justamente es eso, ¿no? Planear, tener creatividad, integrar la información, es decir, no podemos resolver un problema si no tenemos toda la información disponible, y que entre más información podemos ser hasta más creativos o encontrar más formas de solucionarlo. ¿Sí? Y que justamente muchos de los problemas que estamos, que nos enfrentamos, tenemos que tener cierta organización o planeación para tomar una decisión, ¿no? Y que esta toma de decisiones se ven afectadas por nuestro oficio, emociones, etcétera. Pero sobre todo que pues tenemos la capacidad de ver el futuro, ¿no? Como les dije, tenemos esta capacidad de ver posibilidades de que van a ocurrir si tomamos tal decisión o si hacemos, que pueden estar mal, o sea, nuestros supuestos pueden estar mal, pero pues es una capacidad que ningún otro animal se ha visto que tiene, que podemos básicamente tomar toda la información que hemos conseguido de ese problema, ser creativos con ella, imaginarnos toda una situación, imaginarnos varias situaciones y poder tomar una decisión y así resolver la problemática o acercarnos a resolverla, ¿no? Permítame tantito. Una disculpa, cosas de aquí del trabajo. Continuando, pues les dejé unas tareas que venían unas actividades y una lectura que es la de qué son las funciones efectivas. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría ver, platicar de esta lectura o algo que les haya quedado con duda? ¿Una duda por ahí? ¿No? No, muy bien. Entonces continuamos.
Y pues había unos ahí ejercicios que eran retos para el cerebro, entonces que me gustaría que participaran algunos de ustedes. ¿Para qué usaban el clip? Un uso del clip que sale fuera de la normalidad, que para lo que normalmente se usa, para que otras cosas. Para Como colgar las prendedor, esferas en maestro. el árbol de Navidad. Así es, Patricia, para usarlos como ornamentos del árbol de Navidad, ¿no? Cuando se te También para pierde el con las ganchito, se te cortinas, rompe, como ganchito de cortina. ganchito de cortina, así es. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Como prendedor Sí. también, maestro. Se pueden hacer unos ¿Cómo que prendedores. con prendedor? ¿Cómo es eso de prendedor? ¿Qué es un prendedor? Prendedor en la ¿Como un cabeza. encendedor? No. Prendedor en la cabeza. Ah, como Pasador. para agarrar el cabello. Ah, pasado. Ah, ya. Ok. Para solucionar un problema de vastilla cuando se descose. Ah, sí. O también cuando el También. fajo nos queda grande, lo que Ajá. sea con un clip también. Ah, esa no me la sabía, ¿eh? No, buenos Ah. tips. A ver, iPhone 2, ¿no me parece Como su nombre? llave. Por favor, nos dice. Llave también, sí es cierto. Dígame, la que levantó para que quiera. Ahí su micrófono. No, hola, Para buen sacar día. Ahí está. Aquí estoy. Para Dinos tu abrirlo, nombre, el por clip, favor. es que se ubícala. perdí la conexión. Para abrir No, para abrir las chapas también. de los baños cuando los cierran los pequeños. También. Ah, sí. Bueno, creo que también se puede usar de cualquier puerta si le sabes. Sí, sí. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Leti Morán. Leti. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. No, ya, que me van a salir expertos criminales para meter en casa hogar. ¿Cómo abrir la chapa? A ver, y un gancho para colgar ropa. ¿Qué más usos Para tiene? hacer coronas para Navidad. Ah, Ajá. mira, es buena. Lo separas, ¿no? Y Ajá, o lo lo puedes haces poner en así. círculo y ya tienes tu colgadera. Como base. Muy bien. Como va. Adorno Ok. tipo farol, ¿Cómo? adorno tipo farol. O sea, Ah, sí. tiene varios ganchos y los adorna y queda como farol. Pues también igual navideño. Sí, de hecho, sí, ya. Ok, ¿qué más? Para abrir el carro. Andy, Ah, sí, cierto, los de metal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eh, Estos creo que más bien con los de metal, que están como enrollados, sí. que lo puedes desenrollar y haces como Como un Para brinco. larguita. destapar una cañería. para destapar los También, caños, sí. también, así es. Muy bien. A ver, ¿qué otro Maestra, uso le yo le pueden? pongo tul y le cuelgo ahí los aretes y le pongo un encaje alrededor. Ah, mira, Qué sí, sí. bonito. Y es un portarete. Ah, órale. Muy bien. Oye, sí, ¿eh? Qué buena. ¿Ven cómo la creatividad? A ver, un CD usado, ¿para qué más usos tiene? ¿Un qué? Portavasos. Un CD, un CD. Sí. Un portamacetas, maestro. A ver, no entendí ¿Portamaquetas? un qué, dijo. Un CD. Portamacetas. Poner Portavasos. macetitas pequeñas, colgaditas y de esas de sombra y la puedes colgar de adorno en tu casa. Ah, O ok. los pintas y haces así como una decoración para tu pared. También, sí, eso era muy también del 2000, el como decorar como con Ujú. CDs usados, así, Sí. o hacer cortinas. Me tocó ver muchas También. cortinas con CDs usados. Ahora que estuvo enfermo mi marido y hubo que ponerle suero, lo usamos como portasueros. O sea, ya ven que son unos ganchos y todo un aparato alto. Lo usamos, en vez de eso, usamos unos ganchos, uno a la pared y otro sosteniendo el suero. Muy bien. ¿Ese es para el gancho, para el CD? Con el gancho. Ah, con el gancho, ok. Ah, Y el ya. CD Ah, para pues sí. decorar una pared. El Así CD es. para decorar una pared. Así es, muy bien, gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, un par de calcetines, ¿para qué lo usaría?
Ponérmelo. Entonces, Del baño, maestro. Para hacer limpiar marionetas. las mesas con aceite. alguien dijo algo muy interesante, lo del baño. ¿Para que el baño no esté frío? ¿O cómo? No. Los rollitos que van poner- adentro de cartón, dentro de papel del baño, también se hacen muchas manualidades. Pelotitas para el perro. Portaservilletas, con el rollo de papel, portaservilletas para Navidad, adornadas muy Para bonito. poner los lápices. Ajá. Pero con calcetines. Yo, por ejemplo, con los calcetines me acuerdo de los, como de Navidad, es más gringo eso, pero me acuerdo mucho como de esto que ponen en la chimenea o en la pared, que supuestamente va con Las dulces botas. relleno, las botitas. Bueno, esos son botas, pero también usan calcetines para hacer eso. Los navideños. Sí. También, por ejemplo, el calcetín es lo que le cortas donde topa y sirve como, depende de los muy largos, sirven también como para taparte el sol de los brazos, los calcetines largos. Ay, Ah, de sí. veras. Hacer Como títeres para- con los Para calcetines. hacer títeres. Para hacer Ajá. títeres para los niños. Títeres, sí. Bien. Como Sí. rodillera de los gruesecitos, como rodillera Sí, también. exacto, los rodilleras. Es que sí, cuando les cortas ya esa recita donde topa el pie, pues ya puedes usarlos para muchas cosas. Más los largos. Los muy largos, los que parecen como de fútbol. ¿eh? Anda. Para pulir cosas. Porque Para esos son más pulir cosas. resistentes a limpiametales y todo ese tipo de cosas. Con Sí. eso se hace muy bien. También para limpiar en madera con aceite son muy buenos. Ajá. También. Eso sí. Sí. Ay, ya tengo acá todos unos hacks de vida para usar Anote. en mi día a día. No, Pero lo sí, pueden ya, hacer, bien maestro. anotado. Ya podemos poner un bazar. Bueno, qué bueno, gracias por todas las opciones que entonces se fijan cómo la creatividad nos ayudan a usar esto. Creo que los mexicanos somos muy así. Uy, Es sí. algo como por ejemplo cuando dicen mexicanadas, pues suele ser una improvisación, ¿no? Para reparar algo, o para que algo funcione, o para que algo se sostenga, o etcétera, ¿no? Entonces, entre más información de que tengamos de este objeto o de cualquier cosa y tomemos en cuenta toda la información que tenemos disponible, pues más creativos nos volvemos, ¿no? Más usos le Maestro. encontramos a las cosas. Mire, maestro, Mande. yo con Ujú. rollitos del baño de la parte de adentro de cartón hice esto. A No ver, sé si lo alcanzan a ver. déjame. Elba, ¿verdad? Sí, le pinté, los doblé, los corté y los pinté y ya los fui ¿Eso uniendo. atrás de usted? Te ¿Eso quedó atrás de usted? bonito. ¿Eso? ¿En serio? Yo tomo muchas No, le cosas quedó del muy internet bien, para ¿no? hacer y ahora en pandemia pues me la pasé haciendo muchas cosas. Mira, Qué bueno. De muchos videos. Me quedó muy bonito. Le Gracias. tienes que poner 10, Ajá, yo. Gracias, Sí, claro, claro. gracias. Ahora, ¿recuerdan este ejercicio? ¿Quién no lo pudo resolver? Si no, pues no se sientan mal. Recuerden que lo importante es intentarlo y hacerlo y tratar de encontrarle solución. Si no llegan a la respuesta correcta, no se Más, preocupen. menos. Más. Lo hice diferente a como lo tiene aquí. Yo le puse También. 5, los 5. ¿Pero le sale lo mismo? 9. A ver. Sí, yo puse Pero es 5. que nos puso los números que podíamos utilizar, que Sí, deberíamos sí. utilizar. Sí, ya sí. Arriba y abajo. Sí, yo sé que sí, pero yo no lo tengo así, yo lo Yo tengo también lo puse diferente. 5, Yo lo puse igual. 5, y luego puse 9, 1 y 3, 6 y 3 y 2. Y me da por los dos lados. 5, Yo lo hice igual que tú. 5, 1, 3, 5, 3, 2. Y me da lo mismo. O sea, yo lo hice diferente a como está aquí. Yo lo hice igual yo que también. Macedonia. Igualito. Y está bien, con que les dé los números finales está bien, pero pues como les dije, ¿no? Con la creatividad pueden encontrar muchas soluciones a un solo problema, ¿no? Y aquí es un ejemplo también. Yo le busqué de otro modo y no pude, ¿eh?
Sí, ya también tengo 933 15 652 13 515 11 965 20 3519 325 10. 3, 2, 5, 10. ¿Y si estás dando las sumatorias de ambos lados? Sí, O sea, sí, de los de estos y estos. sí, sí. Bueno, ya está. Me lo mandan los que lo hicieron diferente y si les da la sumatoria, mándenmelo, por favor, o al correo. Yo soy terrible con los sudokus. Está bien, maestro. También, no te preocupes. Muy bien, gracias. Entonces ya revisando, habiendo repasado todo eso, pues ya vimos cosas de memoria. Nos falta hablar sobre el lenguaje, ¿no? Y pues cuando hablamos de lenguaje solamente incluimos cosas como nuestras palabras habladas, escritas o señas, ¿no? Es una combinación que se usan para comunicar algo, ¿no? O llevar a un pedazo de información a otra persona, a otro lado, etc. Nuestro almacén mental, cómo hablar o cómo escribir, tenemos miles de palabras, ¿no? Y así como tenemos miles de palabras, tenemos miles de categorías, miles de conocimiento de su significado, qué significan, cómo se pueden colocar, etcétera, ¿no? Y pues el lenguaje no sería el lenguaje si no empleamos ciertas reglas para organizar las palabras y organizar nuestros pensamientos y cómo deben de ir organizados estas palabras, estos pensamientos, para poder transmitir de forma eficaz un mensaje, ¿no? Y esto pasa mucho, que a veces no escribimos bien o tenemos una mala redacción y que nos dicen, no entendí lo que querías decirme, ¿no? Y pasa en WhatsApp, ¿no? A veces, que a lo mejor falta una coma y ya cambia todo el mensaje, y pasa en nuestro día a día. Cuando no escribimos algo bien o no decimos algo bien, o lo colocamos en un orden diferente, se puede malinterpretar, malentender o simplemente no comunicamos lo que queremos comunicar, ¿no? Aquí hay un ejemplo de cómo, pues antes, culturas pasadas, como la egipcia, tenían todo un, simbología aquí, que tiene cierto valor. No se acercaba al alfabeto que tenemos ahorita, pero sí tenían como su propia forma de comunicar o transmitir mensajes, o más que nada, comunicar y transmitir mensajes que perduran a través de los años, ¿no? Como todos estos símbolos que están aquí. Muy bien. Y pues el lenguaje, más allá de que solo comunicarnos verbalmente, también es esta capacidad que tenemos de poder leer y escribir. Y, y se ha visto una relación, justamente, que el lenguaje nos ayuda a pensar o nos facilita el pensamiento, o el pensamiento facilita el lenguaje, etcétera, ¿no? Es como son dos habilidades que se están complementando mutuamente, constantemente, y que a veces nos cuesta trabajo transmitir nuestros pensamientos, pero el lenguaje nos ayuda con eso, ¿no? Hay gente que es más verbal, que a lo mejor cuando están pensando en palabras, en cómo organizarlas, organizarlas para comunicar el mensaje. Hay otras que son más, más visoespaciales, que no imaginan palabras o cosas verbales, que a lo mejor imaginan cosas, pero al final de cuentas, cualquiera de estas dos personas que seas, pues al final de cuentas vas a necesitar el lenguaje, poder transmitir lo que estás hablando, ¿no? Vas a necesitar comunicar qué es lo que quieres hacer o no hacer, o qué es lo que planeas, etc., ¿no? Y pues hay áreas del cerebro involucradas para el lenguaje. En la mayoría de las personas, casi todas estas áreas se encuentran en el lado izquierdo de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, ¿no? Y hay que hacer una pausa aquí, hay que recordar que no quiere decir que solo el lado izquierdo o el hemisferio izquierdo haga todo lo del lenguaje, no. Simplemente se ha visto una mayor concentración ¿cómo se llama? Se ha visto más evidencias que relacionan el área, el hemisferio izquierdo, con muchas más componentes del lenguaje, pero en sí se usa todo nuestro cerebro para poder tener estas habilidades. Recuerda que no hay que separar el cerebro completamente, es decir, solo esta parte se encarga del lenguaje o de pensamiento, no, así no funciona.
pero se ha visto una mayor especialización en el hemisferio izquierdo para ciertas cosas, como leer, ¿no? Como entender cuando alguien nos habla, entender de qué nos está hablando, ¿no? También el saber qué es lo que significan las palabras, se han visto más involucradas con estos lados, planear y ejecutar nuestra propia expresión oral, y pues, como, aunque dije que pues los dos, el cerebro está trabajando, todo el cerebro está trabajando para lograr esto, el hemisferio derecho se ha visto que contribuye más a cosas como entender aspectos emocionales, o de tono y de tono sobre todo en lenguaje hablado, en comunicación verbal. Por ejemplo, ustedes saben distinguir cuando alguien les dice un gracias, de forma como verdadera, así como gracias, a un gracias así, no, pues gracias, ¿no? Esa diferencia en tono y de pausa y de tiempo, cambia el mensaje que estoy tratando de darles, ¿o no? O lo escucharon igual. Entonces, justamente el hemisferio derecho dicen que se ha visto más encargado en estos aspectos de producir la emoción, como es saber que si me está hablando y está enojado, si me está hablando y a lo mejor está feliz, si está entusiasmado, si algo le molestó, o si algo le produce un aspecto ahí emocional. Por ejemplo, cuando alguien les platica algo que les pasó, o sea, no sé, como un accidente de tráfico que alguien se le metió, usualmente cuando les platican eso, pareciera que reviven el momento, ¿no? Que les está hablando que no, es que tal persona se metió y no se fijó y son enfermeras, etcétera, ¿no? Y hay todo un aspecto emocional detrás de lo que te está comunicando, ¿no? Esa persona. O sea, no solo te está diciendo palabras o te está diciendo cosas, también te está transmitiendo toda una emoción en la forma de su tono, de cómo lo dice y las pausas que toma, etcétera, ¿no? Ahora, hay dos áreas principales del lenguaje que corresponden ¿cómo se llama? A las dos funciones mayores del lenguaje, que es el entender. Cómo entender lo que escuchamos, ¿no? O lo que vemos, en el caso del lenguaje escrito. Y también el producir, ¿no? Cómo escribimos o cómo hablamos, qué es lo que pasa cuando queremos hablar o transmitir algo de manera verbal, ¿no? Y es que estos son dos de los, ¿cómo se llama? Dos áreas principales que vamos a ver, qué es lo que está pasando en el cerebro. Pues mira, para entender el lenguaje, entender lo que nos están diciendo, les pido un poquito nada más que, ahí está, que algunos tienen el micrófono abierto. Como les decía, para comprender el lenguaje hay un área especializada llamada el área de Wernicke o Wernicke, y esta área se encuentra en el lóbulo temporal. Aquí lo pueden ver en la imagen. Ahorita déjenme mover el cuadrito. Ok. Entonces aquí tenemos justamente el giro angular y tenemos aquí el área, ¿qué lóbulo es este? ¿Me pueden recordar? ¿Dónde están todas estas áreas? Lo acabo de decir. Temporal. Así es. Este lóbulo temporal. Y como pueden ver, aquí está el área de Wernicke, justo al lado del giro angular. El área de Wernicke nos permite entender todo lo que, ¿cómo se llama? Nos dice el lenguaje, la comunicación verbal sobre todo, ¿no? Que estamos comprendiendo lo que nos están diciendo las palabras, las categorías, juegos. Entonces, y ya en el giro angular traduce las letras o las palabras y, bueno, voy por pasos. El giro angular lo traduce, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? Es como la parte de codificación que vimos de la memoria, que si no codificamos, pues no siquiera estamos recibiendo la información, ¿no? Entonces, primero tenemos las letras, las palabras, entender los sonidos que son, o sea, es como cuando hablamos, es básicamente sonido en cierta tonalidad, de cierta forma. Entonces, lo que hace aquí el giro angular es traducir este sonido en palabras que reconocemos, obviamente, y ya estas palabras pasan a ser, pasan a ser entendidas con su significado y el conocimiento que tenemos de ellas, ¿no? ¿Qué categoría pertenecen? Si son verbos, si son adjetivos, etc., ¿no? Y esto es una explicación muy simplista, a grandes rasgos, de todo lo que hace el cerebro para poder traducir, para poder comprender el lenguaje.
pero es básicamente eso, ¿ok? Y recuerden que el lóbulo temporal almacena memorias, y esto justamente es a lo que me refiero con saber lo que significan las palabras, sus categorías, qué es lo que, cómo se pueden usar, etcétera, ¿no? Y como pueden ver, aquí está el área auditiva, que es donde escuchamos los sonidos. Y también nos permite entender el lenguaje escrito. Si leemos algo, pues básicamente lo estamos leyendo y podemos identificar lo que significa esa palabra, que si va acomodada de tal lugar a lo mejor cambia la oración completa o cambia la idea completa, ¿no? Entonces es muy importante también para eso mismo entender muy bien cómo qué significan o qué es lo que estamos leyendo, y justamente la parte o el área más importante para entender el lenguaje escrito, poder tener esta habilidad es con el giro angular, ¿sí? Y sobre todo, pues el lóbulo occipital, que si se acuerdan qué es lo que hace el lóbulo occipital o en qué se especializa este lóbulo del cerebro, ¿se acuerdan? Es que nos ayuda en los movimientos. Casi, no, está confundiéndolo con el cerebro. El lóbulo occipital es donde se encuentra el área visual primaria. Entonces, básicamente es donde va como más la información de nuestros ojos para poder ver. Entonces, si vamos a leer algo o escribir algo, pues tenemos que primero verlo, ¿no? Si no, o sea, tenemos que tener la capacidad de verlo. Por eso se ve involucrado el lóbulo occipital. Lo pasa al giro angular y de ahí ya pasa al área de Wernicke, ¿se fija? Es primero ver el mensaje o leerlo, luego pasa a interpretar las palabras, ¿no? ¿Qué significa? Luego ya es su significado. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Y el área de Broca, que ahorita vamos a hablar de ella, se encuentra en el lóbulo frontal, cerca justo de la sección de la banda motora, que controla los labios, la mandíbula, la lengua y la garganta. ¿Por qué creen que se encuentra aquí? ¿Qué creen que haga la área de Broca? Tengo una duda, maestro. Dígame. ¿A qué se debe que habemos personas que tenemos facilidad para ciertas materias? No la escuché bien, para ciertas materias. A ver, compañero, ¿puede repetir su... Como historia, no sé si sea floja para retener, no sé, pero a mí siempre se me ha facilitado, por ejemplo, química, física, matemáticas, o sea, no sé eso a qué se deba, que eso se me facilita mucho más que cualquier, que si yo me pongo a estudiar un idioma, sí lo aprendo, pero sí me cuesta un poco más de trabajo. No sé a qué se debe. Es normal. Pues eso ya depende de las capacidades de cada quien. Hay personas que a lo mejor tienen más facilidad para ese tipo de problemas como los que dice usted, para ese tipo de materias o conocimientos, y hay otros que no. Creo que se debe mucho a la habilidad particular y también sobre el contexto. O sea, si a lo mejor tuvo un buen maestro en eso, a lo mejor a usted le gustaba la materia, hubo aspectos emocionales involucrados que le hizo que le gustara, y que ese mismo gusto por la materia, esa misma como factores emocionales que le mete al aprender también generan una mejor capacidad de aprendizaje, ¿no? Pero pues hay muchos factores que se involucran, no solo es eso, pues también hay que tener en cuenta que hay personas que se nos facilitan más unas cosas más que otras. Depende mucho también el tipo de escuela, como dije, contexto, los profes, tu gusto, o sea, tu gusto hacia las cosas. Así ustedes dicen que no les gustan las matemáticas, y estamos desde que no les guste, ni siquiera ni intentan resolver problemas de cálculo más complejos, o querer estudiar más, o tratar de comprenderlas, pues va a ser una materia o cosas que se les va a complicar toda la vida, por eso mismo, ¿no? Porque por lo que no les gusta, pues no es como que hagan más para saber de ella, ¿no? O saber de esa materia, de ese tipo de cálculo, etc. ¿no? ¿Pero tiene algo que ver el cerebro con eso? Claro,
Claro, pero pues es como les dije, son cosas individuales, o sea, es dependiendo de su habilidad. Pero no quiere decir que uno tenga un mejor cerebro que el otro, ¿no? Muchos textos. Simplemente se les facilita Muchos más. textos. Ah, ¿eres tú? ¿Resolví su pregunta, compañera? ¿O la dejé más confundida? ¿Sí o no? Mira, yo creo también, iba a decir lo que tú dijiste, que influyen muchísimo los maestros y el sistema que ocupen, pero también pasa mucho que si tú vas a estudiar, no sé, abogacía, dices, ¿para qué quiero matemáticas? ¿Para qué quiero física, química? Entonces ya de Exacto, o entrada sea, hay cierto rechazo, porque dices, eso a mí no me va a servir. ¿Para qué quiero álgebra? ¿Me sí, no, explico? y Los es que chavos no entienden que es conocimiento general, que en realidad no es porque lo vayas a usar constantemente, pero que finalmente sí te sirve de algo. claro. Y que al final de cuentas, pues nos vamos ¿cómo se llama? Nos vamos a especializar en lo que nos llama la atención o lo que somos buenos o a lo que Aunque la pues, matemática estamos trabajando, ¿no? desarrolla el razonamiento en la matemática, entonces como es una materia de ciencia, es básica en general para todas las actividades que realicemos. Eso entiendo. Y la lógica, Claro, claro, o sea, la Entonces, matemática es el razonamiento y el lenguaje es la expresión, la comunicación. Entonces, tan importante es una como la otra, para mi entender, en todos sí, lo los son. aspectos, en No lo todas las saben, no lo profesiones. entienden. La Sí, cuestión es pero cómo como dice Gloria, es empezar. cierto, o sea, va a haber personas que se van a especializar más en cuestiones, a lo mejor, no van a abarcar cuestiones matemáticas tanto, aunque se usen todas las materias en toda la vida, pues Claro, claro, no, porque no es maestro de matemáticas y cosas así, ciertamente, pero que exacto. sí es básico, a eso me refiero, Se que usan siendo en todo, básico, ¿verdad? Sí es básico. sí, Claro. esas se usan de todo, pero los chavos está difícil que lo entiendan. Si no se los dan a conocer de jóvenes, muy chiquillos, más bien de chiquillos, no lo van a entender jamás. Y No, siempre y hay un aparte, rechazo. Y el eso problema, implica mayor dificultad para aprenderlo. claro, y es que el problema con ese tipo de cosas es que también depende mucho del profesor, porque pues como aprendemos las matemáticas no es a veces lo más ideal, ¿no? O sea, muchas veces nos quieren machetear como todo esto de cómo hacer operaciones o todo esto, y a veces hasta los profes no ayudan en este tipo de aprendizaje, y la mayoría de estudiantes le tienen miedo o les desagrada matemáticas, ¿no? Entonces quedan una adversión a ellas y muchos pues no les llama la atención más seguir como conociendo, aunque les puede servir en el futuro. Lo pasan por más pasar, que bueno, ahorita hoy en día pues todos pasan por pasar, ¿no? O sea, al final de cuentas depende mucho también los intereses, de todo el contexto. Pero En bueno, sí, continuemos con el tema. ¿Me pueden así decir es. entonces por qué creen que el área de Broca está en el lóbulo frontal y por qué está cerca de la sección de la banda motora? Porque el lóbulo frontal es el que se encarga de las funciones motoras en general, o sea, todo lo motor va a dar ahí y sale de Ajá, ahí pero ¿qué creen que se especializa el área de Broca? en Si el ya lenguaje. están viendo que es para, pero ¿en qué tipo? Ya hablamos de la comprensión. ¿Qué falta? En hablarlo, en expresarlo. Así es, comunicación expresiva, ¿no? El área de Broca se ha visto especializada justamente para la expresión del lenguaje, bueno, la expresión de la comunicación verbal, como lo es, y por eso se encuentra justo en esta zona, ¿no? Cerca de esta banda motora donde están los labios, la mandíbula y la lengua y garganta, para poder coordinar la boca y todos estos aparatos para poder hablar, ¿no? Para que pueda hablarles ahorita en la clase. Es el control del lenguaje. Tenemos que recurrir al lóbulo temporal porque es el que almacena todo. Muy bien, Gloria. O sea, como les dije, o sea, sí está excelente. Aunque lo estamos separando ahorita y estamos viéndolos por áreas, pues no quiere decir que nada más se encarga de eso, el área de Broca, ¿no? O que nada más esa parte del cerebro se encarga de poder expresar el lenguaje, ¿no? Sí, es más especializada
Y el lenguaje hablado, pues básicamente es una coordinación constante de lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando y de lo básicamente mantener la conversación, ¿no? Porque bien podría hablar uno, pero pues si no está manteniendo el hilo de la conversación, pues puede hablar de cosas bien al azar o salirse del tema y ya se quedan así como que con los que estás platicando, como de qué, ¿no? Y y como dice, pues necesitamos el logro temporal para saber el significado de las cosas, todo esto, o sea, y no solo eso, pues estamos constantemente, como les dije, recibiendo retroalimentación, ¿sí? O sea, nos estamos escuchando nosotros mismos hablar y estamos viendo si lo que estamos hablando es correcto, si estamos cometiendo errores y si nos damos cuenta, es una mayor capacidad para como de corregirnos a nosotros mismos, ¿no? De que, no dije bien esta palabra, no la ordené bien o me faltó esto. A ver, Aida Maestro. y Beth Rangel levantó la Sí. mano. Mande. Maestro, ¿en qué consiste que, por ejemplo, a veces uno ve las cosas o te dicen las cosas y cada quien las interpreta de diferente manera? O sea, lo mismo, pero cada quien lo ve de diferente manera. Eso ya depende mucho de la percepción. Y es que recuerde que O entiende una cosa diferente, es... pues. Sí, es que eso ya es cuestiones de percepción, porque pues sí pasa, ¿no? Que uno puede escribir lo mismo, o sea, leer lo mismo que otra persona y entiende cosas diferentes, ¿no? Y pasa mucho como con novelas o libros, que muchos rescatan los mensajes que quieren rescatar o cuando, no sé si en español, por ejemplo, la materia de español les dejaron leer un libro y pues hacer un ensayo y pues si vieran los diferentes ensayos que hay de un mismo libro, pues cambia muchísimo la interpretación que le da a cada quien. Hay muchos que pues coinciden en una interpretación, pero hay muchos otros que puede variar bastante, ¿no? Pero eso ya es cuestión de percepción, qué tan rápido leíste el libro, o qué tanta comprensión tuviste de cada parte, cómo está tu estado emocional, ¿no? Porque pues también puede afectar la comprensión como estés. O sea, es muy diferente hablarle a alguien enojado, hablarle a alguien contento, ¿no? O sea, o cuando se pelean, por ejemplo, si van a pelearse con sus parejas o familiares, usualmente cuando uno está enojado, pues parece que no comprende del todo lo que le están tratando de decir y a veces nos centramos o se centran en los aspectos negativos de lo que está diciendo la persona, ¿no? Por ejemplo, si estamos peleando y yo les digo, no, es que tú nunca me escuchas, te estoy tratando de decir las cosas, la otra persona puede decir, tú estás diciendo que no te quiero y no te pongo atención. Y pues puede ser que yo entender algo así, pero puede ser que no, que nada más le está diciendo que pues, no me está haciendo caso. Pero pues ya hay toda una interpretación ahí, ¿no? De que ya estás diciendo que no te quiero, que no te pelo, etc. Cada quien hace su pero historia. sí es una cuestión. Sí, pues es que es una percepción de cada quien y depende mucho, pues tus estados emocionales, los de la otra persona, cómo tú interpretas tu percepción propia, etcétera, O ¿no? tus vivencias y eso, ¿no? Y acto, tus vivencias, cómo tú conoces a la persona, por ejemplo, puede pasar que, pues, ahorita hoy en día en el mundo moderno actual, pues hasta los mensajes de WhatsApp se interpretan diferente, ¿no? Los correos. Que ya estás leyendo y que, te puso algo, por ejemplo, me han dicho que soy cortante o frío, ¿no? Por WhatsApp y es como, pues, ¿cómo soy caliente o cómo llego a ser? Pues porque yo escribo tal cual nada más lo que quiero comunicar, ¿no? O sea, y me dicen que soy frío y es como, pues, ¿cómo más puedo serlo calientito? Te mando imágenes, te mando corazoncitos, no sé, pues, ¿no? Pero es justamente eso, o sea, si hoy en día con estos mensajes de WhatsApp ya hay todo un mundo de interpretación en lo que escribe la gente y lo que lee, pues porque no puede pasar en el día a día con lo que leemos o lo que escuchamos, ¿no? Y pues les digo, o sea, es mucho la percepción Y conociendo a la persona. Sí, claro. O sea, ya por ejemplo, si te la pasas hablando con alguien y es una persona que frecuentas mucho, por ejemplo, yo con mi madre sé que
ella está molesta conmigo cuando me contesta cortante, ¿no? Así como, o cuando no me saluda, de hola hijo, ¿cómo estás? Etcétera. O sea, ya conozco y digo, no, la jefa está O como te enojada, ¿no? dicen, alguna palabra que te dicen, así como ya te sonó raro. Ajá, exacto, ¿no? No pasa mucho con las parejas, ¿no? De que, ya nomás, a veces cuando se están peleando las parejas, nomás están pensando en que sacarle a la otra pareja, ¿no? Y no estás pensando en el mensaje. Cuando están enojados y se están peleando, no, ninguno es escuchar el mensaje y nada más están como, no están comprendiendo, están queriendo contestar, ¿no? O responder a lo que les están diciendo, más que tratar de comprender. Entonces, pues, depende mucho de muchas Yo cosas. por eso Entonces, la interpretación escrita. yo en vez de discutir con mi esposo, mejor le mando un mensajito de WhatsApp. Lo sepa para darle acá de cuando le pregunta, ¿todo está bien? Y ya nomás le contesta, sí, todo bien. Oye, entonces influye muchísimo en esto el estado de ánimo. Claro, y es que influye en todo, o sea, en aprendizaje, en memoria, en todo. O sea, no podemos dejar de lado el lado emocional para nada. Por algo existe, por algo lo Todo tenemos. esto se almacena en el lóbulo frontal. ¿Mande? ¿Y todo esto va almacenado en el lóbulo frontal? No se vaya hasta allá. Gloria, o sea, recuerden Ajá. que lo emocional está más apegado a estructuras mediales del cerebro, como lo que es la amígdala, que estamos viendo que la amígdala es la que se encarga como estas respuestas de huir, todo esto, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal más bien lo que hace nos permite modular estas emociones, ¿no? Tiene específicamente como el área orbitofrontal se encarga con esta capacidad que tenemos de modular nuestras emociones o hacer acciones apropiadas según el contexto y el momento, ¿no? Por ejemplo, si estás pues, enojado, pues el lóbulo frontal va a decir, pues no golpees esa pared, ¿no? Pero si tu lóbulo frontal, hacías de cuenta si la amígdala se le llama secuestro de la amígdala, si llega a un punto de emoción muy explosivo, pues a lo mejor ya la racionalidad sale por la ventana y pues no estás modulando tus emociones y eso llevan a hacer cosas erráticas o impulsivas, como golpear una pared, ¿no? Y dañar tu mano. Por favor, justamente el lóbulo. Recuerden silenciar sus micrófonos. Sí, entonces, más que nada el lóbulo frontal se encarga más modular las emociones, ¿no? Y sí, el lóbulo frontal tiene, como dijimos, muchas conexiones, tanto que manda información como recibe. Entonces, claro, si una estructura de estas se ve dañada, pues vamos a tener complicaciones, a lo mejor, regulación emocional, de conducta o de comportamiento, ¿no? Muy bien. Entonces ya el área de bloque Wernicke están conectadas por una larga serie de axones que se acuerdan, pues justamente estas, ¿cómo se llama? Lo que transmite la información de las neuronas y juntas forman el círculo del lenguaje, ¿no? Que aquí puedan ver, aquí está el área de Wernicke, aquí está el área de Broca. Entonces, pues para poder responder a una plática tenemos que primero pues procesar todo lo que nos están diciendo, entenderlo, comprenderlo, y luego ya a lo mejor podemos, primero lo escuchamos, ¿no? Luego ya se manda aquí para ver qué onda, qué es, qué significa, qué categorías hay, etc. Y ya si, por ejemplo, hoy nada más están escuchando y ya quieren responder a algo o comentar algo o hablar algo, pues ya ahí van a empezar a planear qué es lo que van a decir, qué es lo que quieren transmitir del mensaje. Y también otra forma que usamos el círculo del lenguaje, que no solo es el lenguaje hablado, cuando vemos las palabras en la página, lo vemos con
lóbulo occipital. Recuerda que lo que les dije, que ahí están las áreas visuales primarias, ¿no? A sonidos del habla con el giro angular, e interpretamos el significado con el área de Wernicke. Y luego ya la información es reenviada para aprender los movimientos del habla en el área de Broca, ¿no? Para justamente coordinar labios, boca, garganta, los sonidos que necesitan salir de nuestra boca para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo justamente ahorita, ¿no? Y hacerlo de una entonación adecuada, un tono adecuado, correcto. Si yo les diera la clase así, efusivo, enojado, pues a lo mejor no es la información mejor, ¿no? Si me ven así todo, es que haz de cuenta que el área de Broca es esto. No, también, ¿no? Yo sé que más de uno tuvo ese profesor que hablaba bajito y pausado, como un López Obrador, pero que pues básicamente te dormía en las clases o no te motivaba para estudiar, o ya era como que, ya va a ir tal profesor de tal materia, ¿no? Entonces, ya toca la siesta, ¿no? Toca la siesta para tal materia. Y así pasa, ¿no? Es que depende mucho de cómo transmites la información, qué tonalidad usas, y la expresividad. A ver. Y finalmente la información es enviada por mandar órdenes a los músculos para que pues, se pueda producir el habla. Y pues, como podrán ver, ya la habilidad para entender y producir lenguaje requiere de la coordinación de varias áreas del cerebro, como cualquier otra habilidad, pero, y como pueden ver, pues con la enfermedad de Alzheimer se puede enlentecer, o sea, se interrumpe la comunicación y entre esas áreas, entre esas neuronas, y esto va a llevar a problemas o dificultades del lenguaje, ¿no? Recordemos que como no tienen que estar como tal la área de Wernicke o el área de Broca completamente afectada, sino que si hay si hay un problema de conexión entre estas áreas o mueren neuronas, pues van a llevar a dificultades del lenguaje, ¿no? Estas dificultades más comúnmente encontradas para encontrar palabras se llama anomia, ¿no? Y esto es algo que se ve justamente cuando ven videos de López Obrador, cómo le cuesta trabajo encontrar la palabra adecuada. Y este último video que nos mandaron era como de que, o sea, se notaba que quería decir gasolina, pero no podía, y nomás no podía decir la palabra o recordarla o evocarla. No podía, entonces se quedaba así minutos completos pensando y preguntándole a la prensa, ¿qué dijo? Y alguien más le estaba contestando, no, que gasolina, no, que esto, no, ahí digo la prensa. Pero esa dificultad es comúnmente reportada para encontrar las palabras, es justamente la anomia, ¿no? Y no, quiero decirles que hasta cierto punto es normal que a veces no encontremos las palabras adecuadas, ¿no? Que tengamos justamente esta sensación que tenemos la palabra en la punta de la lengua. Y pasa, y es más frecuente de lo que creen, pero ya llega un punto en donde, pues sí, de cada frase o cada oración que dicen, no recuerdas 3, 4 palabras en cada una de estas, pues ya ahí hay un problema, ¿no? O sea, ya cuando tu discurso se ve muy alentecido y muy trabado, así como el de López Obrador, ahí ya estamos hablando de una problemática que está pasando ahí, algo está pasando, ¿no? Y pues en fases avanzadas puede haber dificultades de comprensión y fluidez verbal. Entonces, si se ven interrumpidas esta comunicación, pues obviamente en personas con Alzheimer a veces ni les van a entender lo que le están tratando de decir. O sea, no es tanto que no les hagan caso o que no quieran hacerlo o que se pongan berrinchudos. No, es que simplemente a veces no los comprenden, no los entienden, no logran descifrar el mensaje, aunque puede ser aunque puede ser tan fácil como vamos a ir a comer, ¿no? Y es cuando estas áreas se ven dañadas, hasta lo más sencillo se vuelve lo más complicado, ¿no? Y también la fluidez verbal, pues son personas que ya si están en una etapa severa, pues no van a poder mantenerte la conversación en una plática normal. Se les va a olvidar de lo que están platicando, y les va a olvidar lo que ellos quieren decir o lo que ellos iban a decir. Se les va también a dificultar el qué palabras usar para poder comunicar. Si es que se acuerda de que están hablando, pues para ver qué palabras puede usar. O simplemente la fluidez del discurso también, que te toma más tiempo en pensar qué es lo que va a decir o que se tarda. Y ese es un ejemplo perfecto el presidente, ¿no? Con cuando da las mañaneras,
cómo tarda, cómo las pausas tan grandes que da, ¿no? Hasta parece que no hay fluidez y desespera, llega un punto que desespera, ¿no? Que dice, ya, di lo que quieres decir, pero ese es el tipo de problemas que se ven también, o sea, ya en una situación patológica que pues el presidente porque pues, desespera, porque supone que debe ser un candidato, alguien con sus capacidades intactas, pero pues una persona con estas problemáticas, Pero pues, es tenerle también, perdón, paciencia. maestro, ¿no va también en el lenguaje de acuerdo a las regiones? Porque, por ejemplo, ahí creo que de donde es él, no hablan mucho las heces, y en otras regiones hay diferente la Pero forma de eso comunicación. es como, tienes razón, pero eso es más como de alto, ¿no? Como de ciertas palabras o ciertos fonemas los hacen el sonido de cierta manera, obvia, ¿no? Pero lo que yo hablo es la fluidez, o sea, independientemente, por ejemplo, hay estados donde hablan más rápido, ¿no? O que hablan más fuerte, como los del norte, ¿no? Los de Sinaloa, que se sienten orgullosos de que hablan rápido y fuerte, ¿no? Como aquí Pero dicen que hasta hablamos eso, cantando, ¿verdad? Dicen ajá, que hablamos cantando. y hay otros lugares donde dicen que hablan más lento, pero pues, aunque sean más lentos, o sea, que su discurso sea más lento, hay fluidez, es lo que le quiero decir, o sea, hay una fluidez, les están comunicando constantemente lo que quieren hablar, pero acá la diferencia es que dices una o dos palabras, te quedas pensando, Y además y debe de es tener una que el cierta Estado, el preparación la maestra gobierno, porque es el presidente. Ahí pues influye deja la muchísimo la preparación, o ignorancia. sea, la preparación que haya tenido, Ya o son sea, otras más bien es, polémicas. pues, Son otras ya es cosas. situación como, creo que es más bien como de que si ya no está bien, pues mejor retírese, o sea, si le está costando mucho trabajo, ya su trabajo, pues mejor, lo mejor. Yo sé que es difícil, no es tan fácil decirlo, pero más bien es eso, ¿no? Como que la gente se siente que están con alguien que está lidiando el mundo y que no es como capaz ni de mantenerse el mismo, ¿no? Entonces, pues claro que genera controversia, pero pues es que Polémicas. quiero que vean ese ejemplo de fluidez verbal, como el presidente va a hablar, ¿no? Y es preocupante. Y como les dije, si han escuchado la entrevista de el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es aún peor. O sea, es impresionante la capacidad, la nula capacidad que tiene ya de poder hilar una idea. O sea, le preguntan algo y contesta otra cosa completamente diferente. Y no es como el presidente Obrador que, pues él se hace güey a veces, ¿no? Desvía las preguntas y sabe cómo hacerlo, sabe desviar las preguntas o contestar de una manera que dices, no, pero contesta y acá eres, o sea, por ejemplo, si le preguntan al presidente López Obrador, ¿qué piensas del narcotráfico? ¿Cómo lo piensas solucionar? Pues ya dijo, ¿no? Que con abrazos y besos. Pero contestó la pregunta, por más ridícula que haya sido, la contestación, pues la contestó. En cambio, sabía de qué iba la pregunta, sabía que lo que tenía que responder y lo respondió. Por más ridículo que pareciera la respuesta, lo respondió. En cambio, Joe Biden, si le preguntas, ¿qué piensas del narcotráfico? Te empieza a hablar de la economía o de las escuelas o así, que también Lo puede ser una importante es estrategia que de está políticos. mejorando, Sí, ¿verdad? pues sí. Pero, ¿quién está mejorando? ¿Quién? ¿Quién Pues está no sé. mejorando? Porque no, los dos parece que van en declive. Sí. Es Nada de que es la mejoría. percepción. Sí, no, a mí me parece que los dos van en declive y cada vez se ven peor, la verdad. Pero, pues mira, mientras nuestro presidente pueda contestar tus preguntas, adelante, supongo. No lo sé. No quiero meter temas políticos. Yo no solo le estoy usando el ejemplo de cómo habla, ¿no? Y son ejemplos que todos hemos visto, aparte. En algún momento hemos visto un discurso de López Obrador, o hemos visto una entrevista, o hemos visto Un que meme. contesta algo, ¿no? Y podemos ver cómo él se expresa. Y hay veces que contesta súper bien y contesta súper fluido, y hay otras veces que por eso yo siento que a veces juega el juego de estoy grande, ténganme paciencia, pero para otras cosas es bueno. Pero etcétera, eso ya es más allá. Maestro, Entonces,
Una Pues pregunta sobre personas con discurso hablado, comprendido. Sí, adelante. maestra, una pregunta sobre eso. No Yo escucho. tuve una compañera que tenía una forma de hablar Ajá. muy pausada, pero eso no le quitaba que fuera una alumna bastante inteligente. Entonces, yo pienso que el habla muchas veces no tiene nada que ver con la persona en cuanto a su capacidad intelectual. Entonces, esa compañera, mis respetos, tuve varios compañeros que a veces hacíamos trabajos en la biblioteca y se burlaban de ella. Yo varias veces pues sí la defendía porque como era mi compañera, su capacidad intelectual estaba muy bien. Su habla No, sí. A ver, no quiero que malinterpretan. Yo no estoy diciendo que porque yo crea que el presidente tiene problemas de lenguaje, vean que yo estoy dudando sus capacidades o su inteligencia. No, no es que vayan a la par el lenguaje y la inteligencia, como tú dices. Hay personas que tienen problemas de desarrollo, problemas del habla, del discurso, pero que tienen sus otras capacidades intactas. Y como tú dices, como el ejemplo que dijo, ¿no? Son personas muy capaces que hasta pueden superar el promedio de lo que se establece como inteligencia, pero al final de cuentas el lenguaje es una herramienta muy útil y sí a veces obstaculiza o ¿cómo se llama? Hace parecer como si no teníamos la capacidad, pero es todo lo contrario. Los problemas de lenguaje son muy difíciles y hay afasias que justamente son como las problemáticas que podemos encontrar por una lesión, por un derrame cerebral, que las personas que ya sabían hablar, comprender y todo esto, escribir, leer, pierden esta capacidad por una lesión, un derrame, etcétera, ¿no? Pero otras capacidades a lo mejor otras habilidades están intactas, aunque a lo mejor tu discurso hablado se ve afectado, tus capacidades de resolver problemáticas, ¿cómo se llama? Que a lo mejor de cálculo, de cualquier otra cosa de atención, se ven intactas y los hacen funcionales, nada más con un problema ahí de lenguaje. Yo tengo un alumno en mi universidad que me dijo que sufrió un derrame justamente cerebral y que por eso tuvo una afasia. Y me dijo que justamente estamos hablando del lenguaje, era la materia del lenguaje y pensamiento, y me dijo que él no había comprendido el nivel él creía que él estaba afectado a nivel global, y hasta que me dijo, ya pude comprender, aún así yendo a rehabilitación y todo, apenas en ese momento pudo comprender que pues, realmente estaba intacto en todas las demás áreas, que él se frustraba mucho, se creía incapaz, pero porque justamente el lenguaje llega a ser algo muy frustrante si lo llegas a perder, o sea, imagínense. ¿Atrás? Sí, permítanme tantito. Sí, maestro. Perdón, es que está haciendo unas cosas aquí del trabajo. Sí, como decía, el lenguaje y la inteligencia no se ven, no es lo mismo. ¿Sí? No pueden valorizar a alguien sus capacidades por su lenguaje o su lenguaje directamente sus capacidades, ¿no? Más allá de hablar o comprender. Y ya les dije, estas cosas, encefálico, infección, cualquier cosa que pudo haber afectado, llevan a fases y hay diferentes tipos. Ahí tengo una presentación, si quieren, puedo agregarlas en las que quieren conocer, pero lo que dice la compañera es muy cierto. El lenguaje no va relacionado con la inteligencia o con otras capacidades. ¿Mande? ¿Que el libro que nos iba a mandar? Mande. No lo escuché. ¿Que el libro que nos iba a mandar? Está cortando. El libro. Sí, el libro.
Ay, perdón, se desconectó por mi... Sí, el libro es uno que armamos aquí en el instituto, donde estoy dando, en el laboratorio. Justamente estoy aquí hoy, por eso tuve un poquito más de interrupciones. Pero se los envío ahorita. Y también ahí hay un apartado de lenguaje para las personas que ya tienen esta enfermedad, ¿no? Sí, mándelo, profe. A ver, ok. Compañera, ¿le resolví su duda? La que dijo de su compañera de que tenían problemas de habla. Pero sí, eso sí, no vayan a confundir. Que yo diga que el presidente o alguien más tiene dificultades para... Y es que, sobre todo, me centro en que tienen dificultades para comunicar la idea que tienen, ¿no? O sea, como Joe Biden y López Obrador, por lo menos, como lo haga lento, lo haga tartamudeando, lo que sea, comunica lo que quiere comunicar, por más tonto o superfluo que se vea, lo contesta, ¿no? Pero es diferente cuando le preguntas a alguien, a ver, háblame del narcotráfico, y te dicen, no, pues es que yo creo que las universidades, necesitamos pagar la colegiatura de las universidades porque es lo más importante para los jóvenes. Y es como de, ok, bueno, y a veces ni eso puede hilar, ¿no? A veces ni eso, o sea, hay veces que escuchas su discurso y te dice tantas cosas y a la vez nada. Y yo sé que alguna vez han tenido esas conversaciones donde alguien les está platicando o les dice algo y sienten que escucharon algo que es como de que me acabas de decir, o sea, me acabas de decir un montón de cosas, pero ¿qué me dijiste? O sea, ¿cuál es el mensaje que me quieres transmitir? ¿No? Y pasa, más constante de lo que creen. Pero bueno. Y bueno, ya terminamos esta clase, nada más era pues que nos ayuda a pensar, a comunicar. Hay teorías del lenguaje, les digo rápido, que dicen que muchas veces el lenguaje figura en nuestra percepción, o sea, como que moldea la percepción que tenemos. Entonces hay muchos estudios que dicen, por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no existe el te quiero, ¿no? Entonces, aquí existe el te quiero y el te amo, y le ponemos diferentes significados, ¿no? Ahí pregúntenle a José José, ¿no? El amar y el querer no es lo mismo, ¿no? Y ahí lo relata en su canción, pero son significados que damos por hecho. Pero, por ejemplo, ahí en Estados Unidos no se dicen te quiero o te amo hasta que estén seguros en su relación o con la persona que estén. Incluso dicen mucho menos te amo por esto mismo, ¿no? En cambio, sí, en cambio, hay personas, aquí en México decimos acá rato, sí, te quiero, ¿no? Te quiero, a lo mejor no te amo, pero te quiero, te quiero. Y el hecho de que tengamos estas dos palabras, pues cambia nuestra percepción, ¿no? Cambia nuestra percepción en que uno es una fase previa al otro, ¿no? O uno es más intenso que el otro, el querer, el amar, ¿no? Como dice José José, el amar es sufrir, es llorar, que no debería ser eso para mí, pero bueno, y el querer es gozar, ¿no? O sea, pero más allá de eso, por ejemplo, en regiones como neandertales y todas estas, ¿qué pasa? Hay gente que vive en la nieve y tiene nombres para 20 tipos de blanco diferente, ¿no? Y que esto mismo, y que ellos tengan estos nombres para los diferentes tipos de blanco, porque pues si vives en un lugar donde siempre está cubierto por nieve, tienes que aprender a identificar cuál es la nieve que ya se está derritiendo, cuál es la fresca, cuál es la que acaba de caer, para saber dónde pisar, cuál es la que lleva acumulando. Y para esto pues tienes que identificar los diferentes tonos. Nosotros, si ahorita neva, te les aseguro que ni al caso podríamos identificar los diferentes tipos de nieve, ¿no? En todo caso le llamamos granizo o nieve, ¿no? Pero estas personas pues tienen diferentes nombres, ¿no? Que ya es, pues, o blanco palo, no sé, ¿no? Pero van por la vida de contexto mayor que cualquier otra persona que vaya a vivir o a conocer allá. Entonces, ellos tienen un espectro de blanco que supera el de nosotros, ¿no? Y hay palabras también en otros idiomas que no tienen significado en el español o viceversa, ¿no? Etcétera. Hay palabras en español que no tienen como significado en otros idiomas, pero hay veces que hay idiomas que una sola palabra representa toda una idea. Por ejemplo, hay una palabra en alemán que creo que su significado tal cual es remordimiento
o nostalgia de las cosas que pudieron ser, pero no son. O sea, imagínate caber todo ese pensamiento en una palabra, ¿no? Y es que es todo un pensamiento porque no existe una palabra para nosotros para definirlo, ¿no? Para decir, es todo esto. Tenemos que hilar toda una idea, una oración para entender esa palabra. Y esto cambia nuestra perspectiva. Hay teorías que dicen que, por ejemplo, y ojo, cuidado con lo que estoy a punto de decir para que no lo lleven al extremo, pero está comprobado que si la gente va con una mentalidad más predispuesta a hacer las cosas, como de, si dices, sí voy a poder, hay más posibilidades de que logres la tarea a que cuando vayas ya con la mentalidad de, no voy a poder, ya no estuvo. Porque tú mismo te estás poniendo obstáculos, ¿no? Y ojo, lo digo con cuidado, ¿por qué? Porque tampoco quiero que vayan a esto que se llama positivismo tóxico o optimismo tóxico, que es creer que siempre mientras crees que todo va a salir bien, no siempre es así. Mientras vayas con una actitud buena, va a pasar todo, no siempre es así, pero te predispones a ti mismo mejor cuando estás con un mensaje claro, positivo a ti mismo, que cuando vas pues negativo. Y eso pasa, hay una teoría llamada la teoría de la discordia para explicar por qué la depresión por qué está manifestándose tanto, por qué hay tanta recaída de depresión, o sea, como trastorno. Y esta teoría explica, o esta hipótesis explica que básicamente cuando estamos en una depresión, nuestras habilidades cognitivas se ven secuestradas. ¿Qué es esto? Se ven secuestradas porque ya lo vemos todo negativo. Entonces ya vemos este secuestro de nuestros dominios cognitivos, nos llevan a creer que, por ejemplo, la persona de depresión cree que nunca va a salir de la depresión, cree que siempre va a ser igual, cree que nada va a mejorar, no se cree suficiente, no cree que nadie lo quiere, cree que nadie lo quiere. Y esto te genera una percepción, entonces tus dominios cognitivos se ven secuestrados y pues si sigues lo negativo, pues es lo único. O sea, si tú en un estado depresivo nada más recuerda todo lo negativo, pues vas a seguir así. Ojo. No estoy diciendo que la depresión se cura con pensamientos positivos. No, estoy diciendo que cuando estamos en una etapa de depresión, nuestros dominios cognitivos se ven secuestrados por esta enfermedad y no nos permiten, más que no poder, no nos permiten ver más allá de esta oscuridad, ¿sí? Por así ponerlo, ¿no? Se ven secuestrada la memoria, se ve secuestrada la atención. Entonces, ¿qué pasa cuando la atención se ve secuestrada? Pues no le vamos a poner atención a las cosas que se ven negativas en nuestro mundo, a las cosas que nos pasan mal, de que, ya me pasó algo y nos concentramos en esto, y las memorias, ¿qué va a pasar? Lo negativo. Y esto nos va a llevar a una percepción del mundo muy distinta a lo que es normalmente considerado, ¿no? Entonces, claro que el pensamiento y el lenguaje están así como ¿cómo se llama? Relacionados estrictamente. Repito, esto no quiere decir que la depresión se vaya a curar con pensamientos optimistas, no. Esto quiere decir que cuando estás en un estado de depresión, un trastorno de depresión mayor, es que tus habilidades cognitivas no dan para más, es una enfermedad, no te dan para más, están secuestradas. Y eso esa es la teoría de la discordia, ¿no? Que sigues viviendo en esto, tu percepción no cambia, entonces sigues. Y por eso las terapias más eficaces es primero tomar medicamento, y hacer ejercicio y cambiar hábitos y conductas, ¿no? Pero a veces no es suficiente, es una enfermedad, a veces con eso no tienen las personas. Solo ojo con eso. No vayan a usar el extremo que les dije, que al rato vayan a decir allá con sus amigos, compañeros, familiares, no, sí, el profe me dijo que mientras siempre estemos positivos todo va a salir bien. No. Tenemos mejor predisposición cuando hacemos las cosas con disposición y con una mejor, pues un pensamiento optimista de que sí lo vamos a lograr, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, o vamos, que hay un estudio, justamente, un experimento, donde les piden a las personas, ¿crees que puedas leer esta revista en 40 segundos? Y a una revista así de veces. Y todos los que dijeron, no, es imposible. Luego, pues les hacen hacer la tarea. Y todos los que dijeron imposible, pues no la resolvieron, no la atinaron ni nada. Las personas que dijeron, sí lo va a poder, o así, pudieron decir cuántas hojas tenía esa revista.
¿Por qué? ¿Porque las contaron todas? No. Porque mientras iban hojeando, como están más predispuestos, encontraron una hoja que les decía, deja de contar, hay 42 hojas en la revista. O sea, y son ese tipo de cosas que la gente optimista pudo ver porque lo estaba haciendo de que, sí lo voy a hacer, lo vieron, y pues ya nos contestaron. En cambio, la gente que dijeron, pues no es imposible, pues ni siquiera pusieron atención, lo estaban tratando de hacer, pero pues ya sabían que era imposible. Entonces, si vas con esa mentalidad, pues va a pasar lo que mentalizaste, es imposible. Pero con cuidado, esto no quiere, repito, y es que hago énfasis, porque a veces que estos agarran este pedazo de información de artículos, los hacen suyos, o sea, los hacen suyos en que los manipulan en interpretación y todo, y crean discursos, estos discursos de, no, es que tú eres pobre porque tú no quieres ser, o porque tú no quieres salir adelante. A ver. Hay muchas otras condiciones, No eres pobre porque quieres. muchas otras cuestiones que tienen que ver más con los problemas sociodemográficos, más allá de creer que lo vas a poder lograr. Que los lomos trabajando 12 horas al día y ni así les alcanza, y no tiene vicios, no tiene nada, y ni así les alcanza para el día a día, casi. Va más allá, pero sí, ya vamos a tener para muchas cosas, ¿no? Entre más nos creamos, o sea, hay un dicho en inglés que es fake it, que es fíngelo hasta que lo logres. Y esto se ve que buscas. Y bueno, hay más o menos, porque yo creo que la ropa no tiene nada que ver con tu profesionalidad, pero se entiende, ¿no? O sea, no va con una mente más predispuesta, con un lenguaje más optimista, podríamos ver más solución a las cosas. ¿Qué pasa cuando estamos resolviendo una problemática? Piénsenlo. Cuando tenemos un problema de verdad, vemos más allá del problema. No vemos más allá de las soluciones. Solo nos enfocamos en el... Y estamos ahí dándole duro. Ay, no, ya estás estresándote. Y no te permites ver más allá del problema. En cambio, cuando dices, ¿sabes? ¡Pum! Se te viene a la cabeza, ¿no? Ya dejas de ver solo el problema y empiezas a ver todo el mundo, todo el resto de cosas que tienes. Hay intercepción, maestro. Hay intercepción. Esa solución del problema o esa, pues mejor hago esto, o ese momento de claridad de que no se escucha bien, maestro. Se está cortando mucho. Ya se cortó. Pero bueno. No se escuchó, maestro. Mi clase. No se escuchó. Todo este tiempo no se escuchó. Un gran parte no se escuchó. Sonido. Está viciado, no se oye claro. Chale, si yo ahí hablando bien motivado. Dice que su banda no está. Ya le dije que había intercepción. Sí, es que tiene muchos problemas. No sé por qué estoy en el trabajo y debería de... Se corta mucho. Tengo mejor tener aquí que se me están cortando. Disculpa, sí, que todo lo que se grabó se pueda ver bien. No sé cómo funciona eso en la clase grabada, pero ojalá sí. se grabe ¿Qué fue bien. lo último que escucharon o que entendieron bien de mí? Pues, ¿Qué fue lo último que no? Que sí, más bien. Fue algo muy interesante, maestro. Ay, no. Lo que entendimos nada más. No, pero Que se oye a medias entrecortado. Sí, se oye cortado. Nada más hay que poner más atención. ¿Qué? Sí, no. ¿qué Se fue lo vician. último? Se vician.
Sí, perdón, ya parece ver que no se Tiene resolvió unos la pregunta. minutitos que no se escuchó, apenas unos 3 minutos, Sí, pero todo lo demás sí se escuchó muy bien. sí. Estábamos Ah, atentos, esos 3 serían minutos. medias. Ujú. Ah, ok. Entonces esos 3 minutos nada más era estar repitiendo lo mismo. Que tomen esta información con cautela, no vayan a esparcirla así como de que mientras sigas deseando o queriéndolo, el universo se lo va a dar. No, el universo no funciona así, el universo de seguro ni te topa. Entonces, es más allá de solo pensar cosas bonitas, es también hacer, pero eso sí, una Sí, mejor maestro, mentalidad o maestro, predisposición a hacer las cosas, ándele. a hacerlas mejor. Es que eso es lo Y que yo encontrar mejores entendí. soluciones también. Anda. Eso es lo que yo entendí, que si tenemos como, si somos más optimistas, que vemos las cosas con más claridad, entonces todo nos sale mejor. Claro que pueden salir las cosas mal, pero si tenemos una Espera. buena actitud, sí, ¿no? Esa actitud. Sí, Sí, hay que es ser cuestión de actitud. realistas. Hay que ser realistas y tirar más bien a lo positivo, ir hacia lo positivo que hacia lo negativo, pero no Hay que irnos buscar. a los extremos, no tan positivos Claro, ni tan negativos, porque sería una exacto. depresión, ¿verdad? Sí. Sí, no. Y también está el optimismo tóxico, que es creer que todo se va a solucionar con abrazos, besos y con buenos pensamientos y buenos deseos. Pues no, así no funciona. Así no funciona. Es cierto. El mundo es más complicado, las personas somos más complicadas. Si fuera así, pues ya todos tuviéramos pues, todo lo que Ya quisiéramos y tenía pues así no funciona solucionado el mundo, ¿no? el presidente su problema con los abrazos. Pues ahí va, Sí, tranquilo. exacto. Pero bueno, no hablemos de política. No hablemos de política porque vamos a hacer situaciones, Yo usé el presidente nada más como ejemplo de pero es discurso, destrozándolo, de cómo profe, habla. Recuerden, o sea, destrozándolo, por su forma de hablar lo destroza. Hay muchas pues, cosas positivas, hay pues, muchas No, es cosas por su forma positivas. de actuar, no por su forma de hablar. Mejor no hablemos sí. No, mejor no hablemos de política. No hablemos de Exacto, política. más vale, no. más vale, No. más Yo vale. solo Porque creo que vamos a les perder usé el amistades. ejemplo. Pongamos ejemplos de otros ejemplos, mejor. Van a perder, ya no van a querer Amistades. estar con este maestro. Sí, no. Yo no, pero Pero- espero que hayan entendido lo esencial de lo que quise darles. Sí, hay y que también usé tomar el Joe ejemplos. Biden. Cambio Sí, de Joe tema, Biden. maestro. Y es que son discursos, ¿no? Y es que son discursos que todos hemos visto. Y tengo que usarlo como ejemplo, porque efectivamente, yo no sé qué está pasando, pero Y por lo como menos decía, en usted lo ve cuestiones diferente. de lenguaje, sí se ve, hay una dificultad más pronunciada por, a lo mejor desde que salió la enfermedad. Yo no estoy criticando, yo en todo caso me preocupo, ¿no? Yo como un profesional de neuropsicología, de evaluador, me preocupa que por querer seguir un mandato a lo mejor empeore su situación o el estrés de estar en una Pero presidencia es el pueda afectar su segundo situación. presidente del gobierno mejor del mundo. ¿Cómo? Yo no entiendo eso. Yo eso sí no sé. Yo solo estoy dando discursos. Que esté el de la India A ver, y el Moy y luego él. alumnas. Hay que ver lo alumnas, positivo, alumnos, dijimos. Hay que ver lo positivo. alumnos. ¿Puedo preguntarle algo del Alzheimer? Ahí muere ya. A ver, Por Sí, favor. dejémonos de política. ningún comentario. Yo no estoy hablando de No, política. profe, algo de Alzheimer. Estoy hablando antes de que se me discurso. olvide. Ajá, dígame. Ejemplos del habla hay muchos. Le pregunto, profe. Viene como que ¿no? Sí, adelante. Mire, lo que pasa es que tenía la duda sobre el Alzheimer, que puede ser que la persona que lo tenga, o sea, ya está diagnosticada, ella crea Ajá. que siempre esté enferma o sentirse enferma y sea irreal. Es que, por ejemplo, esta señora, diario le duele algo
O sea, pero, y luego le dan la medicina o algo y dicen, no, es que ahora me duele esto. ¿Eso es parte de la enfermedad del Alzheimer? A ver, no. ¿Puedes repetir la pregunta, Patricia? Es que se trabó, no te escuché nada más. No se escucha. Nada más escuché nada más cuando dijiste si eso es Alzheimer. Entonces no escuché tu explicación pasada. Que esta persona ya está diagnosticada con la enfermedad y ella diario dice que algo le duele, que algo, o sea, que algo tiene, siempre se siente enferma de algo, pero es como diferentes cosas. ¿Es parte de su problema del Alzheimer o de veras está enferma de otras cosas? Pero, ¿qué dice? O sea, ¿qué es lo que dice que está? Por ejemplo, me duele el estómago. ¿Cómo qué? Pasa 3 días con dolor de estómago. Luego de repente, no, es que sabes que ya no me duele el estómago, me está doliendo la espalda. No, es que sabes que dame algo porque ahora me están doliendo mis piernas. O sea, es como ya bien frecuente, día a día le pasa algo. Ella siente que le duele algo. Hipocondríaca. Pues No, puede pero ser, ya, pero también sí puede ser por la enfermedad. ¿Cuántos años es tiene? que ya tiene 82 años y ya la diagnosticaron. Es la que les platiqué que se le olvida que ya desayunó y quiere volver a desayunar y todo eso. Pero ahora le está pasando esto, que la llevan al doctor. Puede pasar. Y siempre tiene algo nuevo, ¿verdad? Bueno, hay de dos, aquí hay de dos. No, a ti no, por favor. Una, a lo mejor de músculo. Amor, ¿qué estás? ¿Cómo se llama? Es normal. Los dolores de ese tipo son muy normales. Pero puede ser que incluso antes de que le diera Alzheimer tuviera estos problemas. Y lo que pasa es que a veces mean en las mismas problemáticas que tenían antes. Por ejemplo, yo tengo la abuela de mi pareja. Ella recuerda una etapa de su vida muy particular y regresa a ella, a pesar de que muchas otras habilidades están deterioradas, tiene un tipo de demencia, no es Alzheimer, ¿sí? Pero sí es recurrente que regresa a un malestar que tenía antes y que ahorita, pues al parecer ya no lo tiene como tal, o sea, ya no tiene la enfermedad, pero regresa a ese malestar, dice, ay, me sigue doliendo esto, y le van y hacen estudios y como tiene pues, ese malestar, lo que puede pasar es eso, o sea, como que recuerda esos malestares, recuerda, o se le vienen a la cabeza, o etcétera, o a lo mejor y sí los tienen. También tengan en cuenta, si le están dando medicamento, mucho medicamento puede tener efectos secundarios de ese tipo también. Puede empezar a tener problemas de salud. No sé qué posición la tienen, está sentado todo el día, si se para, si camina. Ella todavía hace cosas, o sea, cuando está como útil, pues, que puede ella hacerlas, pero sí ya tiene mucha como en los tiempos, se pierde mucho en el tiempo, maestro. Sí, no, ya es parte de la enfermedad. Y también es, o sea, si le dan medicamento, el estar sentado todo el día en cierta posición, pues lleva esos problemas, esos malestares también. Entonces, claro que es normal que tenga dolores nuevos, claro, si le dicen que le molestan, pues revísenlos, no les pasa nada. O sea, si al final de cuentas en cada cita dice que le molesta algo nuevo, pues que lo revise el médico, para eso está, para eso está. Y si no, y si ya ve que dice que todo bien, pues es cuestión de escuchar. Y sí es cierto, a muchas personas con Alzheimer o con demencia sí presentan, pues hay otras enfermedades. No hay que olvidar que a veces no es solo la enfermedad, o sea, no es solo una enfermedad la que te ataca. O sea, si tienes Alzheimer puedes tener hasta depresión, puedes tener otras enfermedades como diabetes. La señora es que hasta hace poco empezó a estar así, era muy sana antes. Era una mujer de edad, pero que ella se valía por ella misma en su casa y todo. Por eso es tan marcado el cambio que ha tenido. Digo, ya está diagnosticada, pero está empezando a tener más cosas. Como dice usted, a lo mejor la misma medicina le está provocando malestares. Ok. Maestro. Mande.
Sí, es que es muy probable eso, Patricia. Sí, gracias. Disculpe, me tengo que retirar, sí, le quiero dar las gracias, muy interesante su tema, ¿sí? Yes. Muchas gracias, me salgo. Nos va a dejar también la tarea, ¿verdad? Sí, se las voy a subir, recuerden, nada más checan el grupo. Sí, muchísimas Gracias, gracias. gracias. Y el libro, maestro. Sí, claro, el libro. Ahí lo revisan, es gratis para descargar. Si tienen problemas para descargar, me dicen. Los que están aquí en Guadalajara, creo que les puedo dar una copia física, pero sería ponernos de acuerdo. El apartado de lenguaje, profe. El apartado del lenguaje, sí, dígame. Lo que No la escuché, se Por trabó, favor. perdón. Ajá. No la escuché bien, por favor, repítame, Rosa. Es que estaban diciendo sobre un apartado de lenguaje especial que iba usted a subir. Entonces, No, es que es un libro que habla del... se cortó, profe. Cuidadores de Alzheimer. Ok. Es que es un libro que es para los cuidadores y ahí vienen los apartados de memoria, lenguaje, o sea, cuestiones legales, cómo cuidar, cuestiones recreativas. Pues a mí me ayudaría todo mucho. eso. Mi mamá le había Entonces ahí pueden comentado. encontrar información. Sí, le había comentado, mi mamá tiene 91 años y sí está inválida, pues, le dio hemipléjica. Entonces sí me ayudaría mucho el libro, le agradezco mucho si lo sube, por favor. Sí, sería, Sí, claro, muchas con gracias. mucho gusto. No, de Le qué, pero agradezco. va a ser digital. Otra cosa, perdón. Otra cosa antes de irme, disculpen si Gracias. se sintieron ofendidos por referencias políticas. Ya no vuelvo a tocar ejemplos políticos, pero espero que se queden con los ejemplos que di, nada más con los del lenguaje y ya. Ya todo lo demás sobra, ¿no? Todos los comentarios sobran. Nada más quería darles ejemplos de cómo es un discurso, pues un poco, pues no fluido, ¿no? Sí. Voy a ver si les puedo subir. Bueno, no, mejor después les doy el tema de afasias y vemos videos con personas con esta problemática que los dejaron ser grabadas y etcétera, para que vean bien cómo es un trastorno del lenguaje, ¿no? Y vean por qué dificultades pasan estas personas, porque pues no se afectan capacidades cognitivas, no se afectan la inteligencia, pero imagínense, pero la capacidad de poder comprender o hablar. O sea, es Maestro, soy María Guadalupe Sánchez. Deseo hacerle una pregunta. Yo tengo un problema. Adelante, por favor. Que a veces confundo los nombres de las personas. Estoy viendo a la persona o las cosas, y digo una palabra por otra. ¿Hay algún ejercicio para centrarme más o no sé? ¿Qué tan frecuente le pasa? ¿Perdón? ¿Desde cuándo? No, desde que era más o menos de 40 años para acá, ahorita tengo 75. Pero no tiene problemas o sea, usted se da cuenta que le está llamando de otra manera. O sea, sí, no sé, y también, por ejemplo, quiero decir el zapato verde y digo el zapato morado, aunque lo estoy viendo, ¿verdad? O a mí me pasaba mucho con las novias de mis hijos. Les decía el nombre de una novia anterior. Ay, Dios mío. Entonces ya sabrán qué conflicto me provocaba. No, así le debía haber ido. Sí, claro. Entonces, cuando cambiaban de novia, de plano les decía yo, ¿saben que tengo un problema? Ay, pobre. Sí, no, qué difícil. Por favor, dejen hablar a la compañera. No la escucho, no sé. Se tapó su micrófono, compañera. ¿Puede, por favor? Otra vez. Muy bien. Ya con lo que escuché le voy a contestar. Ya no escuché lo último. Hasta cierto punto es normal que a todos nos pase eso. Si es muy frecuente con usted,
creo que es un problema más de atención, o sea, que se centre bien, porque a veces pasa, ¿no? Que nuestra atención se desvía poquito y ya le andamos llamando a otra cosa, ¿no? Entonces, usted lo que le voy a pedir que se fije, lleve un diario, esto es algo que le recomiendo a todos, a todos, a todos y a todas. Un diario, qué tanto le pasa, qué tan frecuente y cuándo pasa, ¿sí? Si usted se sigue dando cuenta, eso nos habla de una normalidad cognitiva, porque usted se está dando cuenta de sus errores y de sus fallas. Es normal que a veces nos equivocamos, por ejemplo, yo a veces le digo a un primo, le cambio el nombre por uno de sus hermanos, ¿no? O a mis tíos, ¿no? Es normal, es normal. Tiene que ver con el campo como semántico, porque a veces categorizamos todo igual. Por ejemplo, si usted dice un zapato café en vez de morado o un zapato morado en vez de café, pues ahí ya sabe que es un zapato y que es un color, pero a lo mejor se le cuatrapió ahí el color, ¿no? Se equivocó al momento de traerlo. Pero se está dando cuenta y sabe que es un zapato y que está diciendo un color y que en el color se equivocó. Entonces, pues no se preocupe tanto, es que se dé cuenta y que se dé cuenta en dónde se falló. Habla de normalidad, habla de que usted está todavía muy bien, o sea, que sí se da cuenta. Y si es algo que pasa, es hasta cierto punto, a muchas personas les pasa más que a otras. No es por culpar, pero a mi suegra le pasa mucho. Yo me he dado cuenta que a mi suegra a veces me quiere decir como, a veces cambia hasta los verbos, dice, vamos a tomar. Y yo me quedo así como que vamos a ir a tomar, cuando quiso decir vamos a ir a tal lugar, ¿no? Y es como, ay, no, mijo, perdón, es que esto. Y yo, ok. Pero es normal, yo la veo, yo estoy en constante observación con ella y veo que todo lo demás no tiene problemas, que puede, pues recuerda todo, lo mismo supongo que pasa con usted, todos no tiene problemas, por ejemplo, no se han olvidado, si tiene hijos, no es como que se le olvide el nombre de su hijo o sus hijos, sino que más bien a veces los cambian, ¿no? A veces un hijo tal nombre y al otro es normal, porque permanece en el mismo campo semántico. Es decir, nosotros cuando categorizamos las cosas, estamos categorizando, lo estamos metiendo en grupos. Entonces, por ejemplo, nuestro cerebro tiene como un grupo de seres amados, un grupo de hijos, un grupo de colores, un grupo de cosas así, ¿no? Entonces, a lo mejor al momento de estar hablando, nos equivocamos en alguna palabra, pero no nos equivocamos de categoría. ¿Sí me da a entender? O sea, por ejemplo, puede ser que se equivoque del nombre de las novias de su hijo, pero saben que son sus novias. O sea, no le dice el nombre de una amiga o de alguien. O sea, sí saben. Se está equivocando nada más en el campo semántico, en decirle tal cosa en vez de otra cosa, pero que permanece en el mismo categoría, que son las novias o las parejas de su hijo. Que se haya equivocado, pues ya nombre, pues es más normal equivocarse en un nombre que decir, por ejemplo, llamarla Pedro. Ahí sí lo hubiera dicho como, no sé, si son novias, pues el haberle llamado Pedro como un amigo de su hijo, ahí ya es cuando estaríamos hablando de a lo mejor algo ahí preocupación. Y se le pasa frecuente también, ¿no? Porque pues, también hablamos de frecuencia y de qué tanto tiempo, cuánto tiempo, qué tan frecuente es. Pero en su caso, pues lo que se está equivocando son en las categorías, o sea, se equivoca en el color, no se equivoca qué categoría es, ¿no? O sea, no se está equivocando en decir, no le dice, por ejemplo, al zapato la raqueta, ¿no? O no le dice, en vez de decir zapato café, no dice zapato largo, ¿no? En vez de decir color. O sea, ahí ya estamos hablando de otro tipo de errores. A ver, ¿puede activar su micrófono, por favor? Le resolví su problemática, su duda, su inquietud. ¿Sí? Maestro, una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un nieto que nació con problemas no de aprendizaje, sino de hablar. Pero su abuelito también tiene ese problema. Entonces, también puede ser hereditario sin tener, o sea, ningún tipo de lesión en su cerebro o algo así. No es como que nazca ya con una lesión, más bien son problemas de desarrollo eso. ¿Sí, su abuelo lo tiene? ¿Quién me dijo? Sí, su abuelo es, bueno, para decir, es tartamudo, por decirlo así. Y el niño, es hereditario.
Te tuvimos que llevar a terapias y ya, pues ya sí, gracias a Dios ya le dieron de alta. Pero mi pregunta es si también se hereda sin que tenga ningún tipo de trastorno la persona. Pues como por ejemplo aquí el niño que no haya tenido una lesión cerebral, sino que fue algo hereditario. Sí, la tartamudez es algo, es un otro tipo de trastorno que no tiene que ver más bien con lesión, a veces es más con el desarrollo. Por eso, entre usted más temprano le den la terapia, mejor va a ser para él. Incluso si ya lo dieron de alta es que porque ya avanzó suficiente, pero sí es algo que puede ser hereditario, más bien que tiene carga hereditaria, ¿no? Carga genética, pero no quiere decir que todos sus hijos o todos los hijos de él vayan a tener lo mismo. A lo mejor un hijo de él o dos, dependiendo de cuántos tenga también, o su nieto ¿cómo se llama? A lo mejor tiene esta misma problemática, pero es más un problema del desarrollo, es como la dislexia o el TDAH o como, bueno, el TDAH es un trastorno de desarrollo, pero sí, no es necesariamente una lesión, sino más bien es algo que se presentó desde niño, o sea, en su desarrollo. ¿Sí? Pero muchas gracias, maestro. es algo que se puede resolver y puede tratarse muy bien con una terapia. Entonces, lo están haciendo muy bien. Felicidades. Y qué bueno que ya lo dieron de alta, ¿no? Pero si se fijan, justamente estas personas que tienen con estas complicaciones de tartamudez, cuando sufren una situación de estrés muy, muy grande o de crisis, vuelven a esta tartamudez o este nerviosismo, pueden volver a esta tartamudez. No quiere decir que se le vuelva a manifestar, pero van a tener episodios de tartamudez cuando son momentos de estrés muy elevados o ciertas situaciones de agotamiento adultos, ¿verdad, maestro? físico. Sí, es normal. Entonces, si alguna vez ven que está volviendo a tener como problemas, pero si ven que a lo mejor tiene problemas con su pareja, con su novia, con amigos o en su escuela, pues a lo mejor se debe por por eso está volviendo a recaer en tartamudez, pero va a poder superarlo. Si ya lleva un tratamiento, una rehabilitación, va a poder superarlo, no se preocupe. Pero no se les quita Gloria, totalmente, maestro. Hay una película, Totalmente no se les quita. Sí, fíjate totalmente que no. Hay una porque película, perdón, a ver, permíteme tantito. Hay una película que se llama El discurso del rey. Trata acerca del papá de Isabel II. Él ya adulto tuvo un terapeuta que lo ayudó a solucionar el problema. Él era tartamudo y cuando ya se vuelve rey, entonces sigue sin poder hablar correcto, o sea, de corrido, digamos, por decirlo de algún modo. ¿Cómo se llama? Repítame la película. El discurso del rey. Y la ahí voy a se ve anotar. que él superó este problema en la edad adulta, y esto obviamente hace muchísimos años, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Gloria. yo creo que ahorita debe haber otros sistemas más modernos. No, Gloria, es que lo que Elba dice es cierto. No se termina, no se cura, o sea, no se cura, se hace una rehabilitación y se puede tratar pero totalmente no se quita mucho, porque hasta el punto mi donde esposo, maestro, parece que no lo tienes. Sí, exacto. Maestro, Adelante. mi esposo cuando estaba en la escuela en la primaria, él no podía levantar la mano para una lección porque tartamudeaba y él nunca levantaba la mano. Y a raíz de eso, pues le da vergüenza hablar y es medio callado. Y ahorita tiene 38 años y cuando está en una situación de estrés o platica con alguien desconocido, yo le escucho que todavía tartamudea. Y ahorita uno de sus nietos empieza poquito. Y yo le digo, o sea, a lo mejor ahí van los genes, pero él totalmente no. En una situación de estrés le vuelve leve, pero le vuelve. Sí, es lo que les digo, suele ser momentos de crisis o de estrés porque no se cura, aprendes estrategias o formas de lidiar. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bueno que algunos terapeutas aplican que dependiendo a dónde vayas, pero hay muchos que lo sacan a la calle y les dicen, tienes que preguntarle a 3 personas que vayan pasando tal cosa, hablarles, tienes que decirle, hola, ¿cómo estás? Y preguntarle dónde está tal calle o qué hora es.
Y es un esfuerzo enorme porque es una situación de estrés máxima el conocer a alguien nuevo de la calle y preguntarle algo cuando Y a eres veces no tartamudo. hablan mucho en Es una conversaciones situación porque les da caótica pena. y por eso no hablan, porque les da pena, exacto, porque se retraen, dicen, me da miedo que se burlen Él de es mí, muy callado me con las personas. escuche tonto, ajá, pero aprenden a compensarlo. Pero si llegan o sea, como dice tú, hay veces, como dice usted, hay veces que por ciertos momentos de la vida, pues sí, y como dice Gloria también, o sea, a pesar de que ya es un adulto, puede crear formas o estrategias para poder completamente, sí. A ver, iPhone 2, se me fue el nombre, perdón, es que es muy difícil cuando no tienen su Maestro, nombre en el chat, perdón. maestro Leti Morán. La que levantó la mano, adelante, por favor. Leti Morán. Gracias. Yo quisiera pedir una disculpa para la compañera que nos dio su caso, que yo pienso que le dio pena porque algunos expresamos alguna acción. Entonces, todos tenemos olvidado algunos colores, algunas personas, algunos nombres, inclusive uno mismo le dice a su nieta como su hija. Entonces, por eso sí pasa. Quisiera recalcar eso con la compañera, para que no llegue a limitarse de hablar lo que tenga que hablar. Ahorita estoy un Exacto, poquito... muy bien, Leti. No me escuchen. Sí. Saludos a todos. Gracias, Leti. Grande mensaje. Y agradecerle a todos los que hayan participado y compartido, y sobre todo a aquellos que hemos escuchado y entendido, y que a pesar de que a veces escuchamos lo que no nos gusta, pues nos mantenemos aquí, ¿no? Entonces, recuerde que esta clase más que nada también es para compartir, para, ¿cómo se llama? Llenarnos de experiencia de los otros, ¿no? ¿Sí? Y agradezco su participación cuando sacan cosas personales de familiares o de cualquier cosa. Le agradezco mucho. En ningún momento no me voy a burlar de ustedes ni nada. Entonces, aquí estamos, ¿no? No, es que a lo mejor la compañera lo tomó a mal, pero yo pienso que todos tenemos ese problema en algún momento, ¿verdad? Sí, a ver, todos nos desfasamos con las palabras, todos le cambiamos el nombre a las cosas a veces. Yo a veces he dicho cosas acá, según yo, en mi discurso de intelectual, acá, imagínense, así dando un tema de tesis y que me equivoco en palabras porque me ha pasado, que le digo algo otra cosa y ya se me viene el mundo encima, ¿no? A todos nos pasa. Pero como tú dices, pues si Gracias. estamos conscientes de lo que estamos diciendo y recapacitamos, pues está bien. Si no hay que Esa ola que está muy bien. Hay que practicarlo. Gracias. No, ustedes. Muy bien. Gracias a todos. ¿Alguien más quiera participar, decir, comentar? ¿Decir algo? Mentarme la madre. También eso. Yo quería comentarle que en la escuela yo estuve, o sea, cuando estuve en la escuela en la primaria, nos obligaban a aprender, o sea, las tareas, apuntes, que fuera de memoria. De hecho, no lo tomaban, si nos equivocábamos con una palabra o algún punto, algún acento, era que no habíamos estudiado. Era cualquier cosita que era, Sí, claro, o sea, ¿no? No estudiaste. Y a raíz de ahí, yo siento, o sea, no es que siento, sino que yo le tuve mucho rechazo a leer. Y leo, o sea, ya ahora ya es menos, pero leía, entendía el momento, pero siempre como de borrar, para leer, entender, ya regresarme a qué fue lo que leí, me cerré a no entender, sino que al momento lo entendía, pero ya no grabármelo. Eso, pues todavía tengo ese problema, pero siento que ya se me hace más ameno el leer, pero todavía tengo ese problema de tener el rechazo a leer. Se me hace más atractivo el escuchar, el ver, o sea, alguna explicación o algo, el verla o por decir una receta de comida,
se me hace más fácil estarla viendo que el estarla leyendo. Esa es una experiencia que yo tengo. Gracias. No, sí, y es justamente esto, ¿no? A veces la escuela te crea estas adversiones, ¿no? A veces el profesor, el lugar donde estamos, nos crean estas adversiones que nos desaniman a querer seguir. O sea, mucha gente, o sea, usted con leer, pero hay mucha gente que justamente así, ¿no? Que a lo mejor no tenía la misma habilidad de leer en tal grado que otros alumnos, y cuando les pedían leer, pues se preocupaba porque me voy a escuchar trabado, voy a leer más lento, no voy a decir las palabras bien, y un estrés innecesario en los niños, un estrés innecesario en los alumnos, que no deben de preocuparse, el proceso de aprendizaje debería ser un proceso gustoso, un proceso que sea de curiosidad, como los niños son naturalmente. Pero ¿qué pasa a veces? Que las escuelas te quitan la curiosidad, casi como pasó con usted. En vez de darles curiosidad, es machetazo, ¿no? Es aprendértelo porque te lo tienes que aprender, y así no es la cosa. Pero, aprendemos mejor cuando lo hacemos por gusto, cuando hacemos ya por esa gusto y queremos actualmente conocer las cosas. ha cambiado. Luego veía, o sea, ya cuando estuve viendo, ya cuando entraron mis hijos a la escuela, que no era memorizar, sino era entender. Ya eso ya se me hacía más bonito. Sí, que claro. no memorizaran, sino que entendieran. No, y les digo, todavía hay maestros que aplican esas mismas enseñanzas desde antes. O sea, todavía tienen a los maestros, alumnos que memoricen las cosas. Y es como, por ejemplo, estos ingenieros que les piden a los alumnos que memoren la tabla periódica. ¿Para qué necesitas memorizártela? Si para eso existe la tabla periódica. O sea, sí, o sea, ¿para qué necesitarías memorizarte todos los elementos? Si para eso existe una tablita que puedes ver en cualquier parte para, pues, justamente eso. Pero bueno, gracias ahora por ya es compartirlo, aprender jugando es actualmente, ¿verdad? Ya es. También, no, eso es mucho aprender mejor jugando y sobre todo es saber realizar alguna crítica de lo que conoces, de lo que vas conociendo, que tú sepas analizar. Creo que actualmente se está haciendo eso. Muchas gracias, yo. Maravillosa clase, como siempre. Un abrazo y un beso. Chao. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Feliz fin de semana. Maestro, compañeros, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Hasta la próxima, compañeros. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Disculpen la tarde. Bye, maestro. Cuídese. Disculpen por el rosa que no te puedo escuchar. Se trabó. A la próxima semana, gracias. Gracias.